Y por si acaso, el día de mañana a la 1 de la tarde voy a tomar la prueba atrasada para los que no hayan dado o hayan tenido algún tipo de problema con su prueba. Pueden dar otra vez por si acaso hayan tenido algún tipo de problema con la prueba. Sí, algo de la conexión, etc. Podrían dar el día de mañana a la 1 de la tarde. Esperen el link, el mail de las indicaciones para que puedan entrar. ¿Qué más? De aquí la Y siguiente que, semana que volvamos, sí, dime. no, termine. Luego le pregunto. La siguiente semana que volvamos, es decir, la primera semana de enero, vamos a tener el primer control, el segundo control de deberes, ¿sí? Que sería del último tema, desde estructuras de Lewis hasta fuerzas intermoleculares. Y el viernes de esa semana, el viernes 7 de enero a las 6 de la tarde tendríamos el examen, el primer examen de química. Y ese sí es acumulativo hasta fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces estar pendiente de esas fechas. Profe, ¿cuándo dijo que iba a hacer el examen que se me cortó el audio? Viernes 7. Ya, listo, Viernes profe. 7 de enero a las 6 de la tarde. Bien. Entonces, chicos, la anterior clase estuvimos hablando de las fuerzas intermoleculares e hicimos un pequeño ejemplo en estas diapositivas para la vinculación de las fuerzas intermoleculares con las propiedades de las sustancias, por ejemplo aquí con las propiedades del punto de fusión. Y habíamos dicho que a mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de fusión o ebullición de las sustancias. Además, respecto a las fuerzas de dispersión, habíamos dicho que las fuerzas de dispersión dependen del tamaño de la molécula. Es decir, entre mayor sea el tamaño de la molécula, más grande es la fuerza de dispersión. ¿Sí? Y habíamos visto también que para determinar las fuerzas intermoleculares, para determinar también el orden y intensidad de fuerzas intermoleculares de algunas sustancias, de diferentes sustancias, primero teníamos que saber qué tipo de moléculas son, si la molécula es no polar o polar. Si es una molécula no polar, entonces únicamente tiene fuerzas de dispersión. En las moléculas no polares solo hay fuerzas de dispersión. Y si es que hay fuerzas de dispersión, entonces estas dependen únicamente del peso molecular. Entre más grande es el peso molecular, mayor es la fuerza de dispersión. En cambio, si es una molécula polar, entonces tiene, además de fuerzas de dispersión, también fuerzas dipolares, que pueden ser dipolo-dipolo, ion-dipolo, dipolo-dipolo inducido, etc. Las que con mayor frecuencia vamos a estar utilizando en nuestros ejercicios es dipolo-dipolo. Y además también, si es que hay puente de hidrógeno, hay que poner que hay puente de hidrógeno. Porque el puente de hidrógeno solo aparece cuando hay enlace hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor. Entonces es especial, digamos así, no es poco común, entonces hay que ponerle para identificar que hay puente de hidrógeno. Además, identificando que hay puente de hidrógeno, entonces las moléculas que tienen puente de hidrógeno generalmente son las que tienen mayor intensidad en sus fuerzas intermoleculares, porque el puente de hidrógeno es bastante energético, es bastante intenso. Bien, entonces, con eso en mente vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos aquí en nuestro OneNote, tenemos algunos ejercicios.
Y vamos a empezar comparando, vamos a empezar comparando tres moléculas SI, H4, PH3 y H2S, de pesos moleculares semejantes, 32, 34 y 34. Tener 1 o 2 gramos mol de diferencia en el peso molecular es nada, chicos. Es casi nada. No es algo que vaya a cambiar el tamaño de la molécula, no, para nada. Sí, entonces cuando tenemos así parecidos los pesos moleculares, ya vamos a ver cómo las fuerzas de dispersión serían también más o menos parecidas. Entonces, bueno, vamos a encontrar el orden creciente de las fuerzas intermoleculares y con ello también vamos a predecir un poco también el orden de los puntos de ebullición de las sustancias. Entonces, para llegar a determinar el orden creciente de las fuerzas intermoleculares, primero hay que determinar las fuerzas intermoleculares. Para determinar las fuerzas hay que saber si son polares o no polares las sustancias. Para saber si son polares o no polares, pues hay que hacer todo el procedimiento. Estructura de Lewis, geometría electrónica, graficar la geometría, graficar los vectores dipolo de enlace y dipolos atómicos, sumar para sacar el momento dipolar y ahí sí determinar si es que es polar o no polar. Entonces, porfa chicos, hagamos ese procedimiento desde estructura de Lewis. 4 minutitos para eso y ya comparamos. Haga usted por favor primero y ya comparamos.
Entonces, más o menos así deberíamos tener nuestra estructura de Lewis, geometría electrónica y molecular y la polaridad de cada molécula. Entonces, LSIH4 es una molécula de 4 pares de electrones estereoactivos con geometría electrónica igual a molecular tetraédrica. Tiene 4 vectores dipolo de enlace iguales orientados en los vértices del tetraedro, lo que cuando se sumen me dará un momento dipolar igual a 0 y por lo tanto esta es una molécula no polar. Como molécula no polar, las fuerzas intermoleculares serían únicamente fuerzas de dispersión. En la molécula del pH 3, esta es la estructura de Lewis, 4 pares de electrones estereoactivos, geometría electrónica tetraédrica, pero geometría molecular, como tiene un par de electrones solitarios, es pirámide triangular. Graficamos la geometría electrónica, la molécula en la geometría electrónica y tiene 3 enlaces, 3 dipolos de enlace y un dipolo atómico. Por este dipolo atómico, la sumatoria me va a ser diferente de 0, por lo tanto esta es una molécula polar. Por ser molécula polar, tiene fuerzas de dispersión y también fuerzas dipolares. ¿Exactamente qué fuerzas dipolares? Dipolo-dipolo. Y la molécula del H2S, en cambio, también tiene 4 pares de electrones estereoactivos, geometría electrónica tetraédrica, 2 pares de electrones solitarios, geometría molecular angular. Graficamos en un tetraedro y tenemos 2 dipolos de enlace, 2 dipolos atómicos. Por estos 2 dipolos atómicos, el momento dipolar va a ser más grande que el momento dipolar del pH 3, diferente de 0, es una molécula polar. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a ser fuerzas de dispersión y fuerzas dipolares. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Entonces, bien, ¿cómo ordenamos de forma creciente la intensidad de fuerzas intermoleculares? Entonces, primero, como todos tienen fuerzas de dispersión, tenemos que organizar las fuerzas de dispersión, pero considerando que todos tienen similar peso molecular, entonces, organizando el peso molecular tendríamos SiH4 similar, bastante parecido a pH 3 y este el H2S. Por lo tanto, las fuerzas de dispersión también serían semejantes, más o menos parecidas. Muy bien. Entonces, de alguna forma ya podríamos saber de los tres cuál tiene menor intensidad en las fuerzas intermoleculares. Porque si de los tres solo
el SiH4 tiene una sola fuerza, que es la fuerza de dispersión, y los otros dos tienen fuerza de dispersión y dipolares, ¿cuál tendrá la menor intensidad? ¿Qué molécula tendrá la menor intensidad? Chicos, ¿cuál de las tres tendrá la menor intensidad? La primera. Ajá, porque solo tienen fuerza de dispersión. Muy bien. Ahora, entre las dos moléculas que tenemos acá, entre estas dos moléculas hay que diferenciar cuál de las dos tiene mayor intensidad o menor intensidad en las fuerzas intermoleculares. Como el peso molecular es parecido, es semejante, entonces las fuerzas de dispersión también son semejantes. Entonces las que tienen que ser factor diferenciador serían las fuerzas dipolares. Y hay que acordarse que las fuerzas dipolares están en función de la polaridad de la molécula. Entonces, si organizamos la polaridad de la molécula o el momento dipolar, si organizamos entonces, ya podríamos también saber cuál es la organización de las fuerzas dipolares. Entonces, de acuerdo a la polaridad, hay que determinar, por ejemplo, del pH 3 tenemos un solo dipolo atómico, un solo par de electrones solitarios. Entonces, al sumar con la resultante de los dipolos de enlace me da este momento dipolar. Pero en la molécula del del H2S hay dos dipolos atómicos. Y al sumar esos dos dipolos atómicos, la resultante va a ser más grande. Y entonces el momento dipolar también es más grande. Por lo tanto, la polaridad en el H2S es más grande que en el pH 3. Organizando, la polaridad del pH 3 es menor que la del H2S. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, podríamos organizar también las fuerzas dipolares de estos dos. De acuerdo a las fuerzas dipolares, para el pH 3 tendría la menor intensidad y mayor intensidad en el H2S. Con eso entonces ya podemos organizar el total, las fuerzas intermoleculares. Luego del SiH4 tendríamos el pH 3 y el de mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares de estas tres moléculas, el H2S. Y esto podríamos vincular con el punto de ebullición de las sustancias. Entonces también podríamos vincular y poner que el punto de ebullición también tiene este mismo orden, porque las fuerzas intermoleculares están relacionadas de manera directa con el punto de ebullición. Entre mayor fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición. Entonces este sería el orden de los puntos de ebullición de estas sustancias. Comprobemos, chicos, por favor. Busquen los puntos de ebullición de estas sustancias y me dictan, por favor.
Del primero es menos 112 grados centígrados. Menos 112. Ya. Del segundo es menos 87,7. Y del último es menos 60. Ajá, miren entonces. Comprobamos la predicción que habíamos hecho. El de menor intensidad de las fuerzas intermoleculares tiene el menor punto de ebullición, menos 112. El de mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares tiene el mayor punto de ebullición, menos 60. ¿Sí? Entonces miren cómo a partir de las fuerzas intermoleculares podríamos hacer este tipo de ejercicios en donde ordenamos de manera creciente las fuerzas intermoleculares y le relacionamos con el punto de ebullición de las sustancias. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿sí me podría volver a explicar sobre cómo le hizo de las fuerzas de dispersión? ¿Porque son equivalentes? Porque son más o menos iguales o equivalentes porque tienen el mismo peso molecular. 32 gramos por mol, 34 gramos por mol y 34 gramos por mol para el SiH4, pH3 y H2S. Entonces, tener una diferencia de 2 gramos por mol, 3 gramos por mol no es mucho. Aquí en el pH3 y el H2S son exactamente los mismos pesos moleculares. Recuerden que las fuerzas de dispersión están en función del tamaño de la molécula. Entre más grande es la molécula, más fuerza de dispersión tenemos. Si las moléculas son más o menos del mismo tamaño, tienen fuerzas de dispersión también más o menos las mismas. Gracias. Bien, chicos, entonces sigamos. Vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice predecir el orden creciente de fuerzas intermoleculares de las siguientes sustancias, también de pesos moleculares semejantes con puentes de hidrógeno. Vamos a comparar CH4, NH3 y H2O. Pues nuevamente, chicos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer todo el procedimiento desde estructura de Lewis hasta fuerzas intermoleculares. 4 minutitos para esto.
Bien, chicos, entonces más o menos así deberíamos tener nuestros gráficos. El CH4 es una molécula que tiene 4 pares de electrones estereoactivos, tetraédrica. Los 4 dipolos de enlace son iguales, orientados en los vértices del tetraedro, suma 0, por lo tanto es una molécula no polar. Tiene fuerzas intermoleculares, únicamente fuerzas de dispersión. El NH3, en cambio, tiene 4 pares de electrones estereoactivos, pero tiene un par de electrones solitarios. Geometría electrónica tetraédrica, molecular, pirámide triangular. Por el par de electrones solitarios, la suma del momento dipolar es diferente de 0 y por lo tanto es una molécula polar. ¿Cuáles serían las fuerzas intermoleculares? Fuerzas de dispersión, sí o sí, porque hay en todas las moléculas. ¿Cuál sería la otra fuerza que habría en esta molécula del NH3? Nótese que hay enlace hidrógeno-nitrógeno, ¿no? ¿Habría entonces puente de hidrógeno o no? Ajá, puente de hidrógeno. Sí, es verdad, es una molécula polar, debe tener fuerzas dipolares. Pero especialmente la fuerza dipolar que hay aquí se llama puente de hidrógeno. Muy bien. Vamos a la molécula del H2O del agua. También tiene 4 pares de electrones estereoactivos, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular, con 2 pares de electrones solitarios angular. Tiene 2 pares de electrones sin compartir, 2 dipolos atómicos, que sumados van a tener un momento dipolar más grande que la molécula del NH3. Es una molécula polar. Sus fuerzas serían fuerzas de dispersión. ¿Y qué otra fuerza tendríamos aquí? ¿Puente de hidrógeno también o no? También puente de hidrógeno porque hay enlace hidrógeno-oxígeno. Sí, es una molécula polar, por lo tanto tiene fuerza dipolar, pero específicamente, puente de hidrógeno. Cuando hay puente de hidrógeno hay que colocar que tenemos puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora bien, chicos, miren, ¿cómo ordenar las fuerzas intermoleculares? Entonces nos fijamos también en el peso molecular. El del CH4 16, NH3 17, el agua 18. Igual, los pesos moleculares no son muy diferentes. Entonces, el tamaño de la molécula no es muy diferente, por lo tanto, las fuerzas de dispersión no van a ser diferentes tampoco. Entonces, si organizamos las fuerzas de dispersión, serían más o menos equivalentes para el CH4, el NH3 y el H2O. Entonces, en ese caso, pues ya podríamos al menos saber cuál tiene la menor intensidad. De estas 3 moléculas, ¿cuál tendría la menor intensidad en las fuerzas intermoleculares, chicos? El CH4. El CH4, porque solo tiene fuerzas de dispersión. Los demás tienen, además de dispersión, puente de hidrógeno. Ahora, entre las 2 moléculas que tienen puentes de hidrógeno,
hay que ver cuál tiene mayor intensidad en el puente de hidrógeno. Y bueno, la intensidad del puente de hidrógeno depende de varias situaciones, de varios factores. Uno puede ser la polaridad de la molécula. Otro, la capacidad de formación de puentes de hidrógeno. Es decir, entre más pares de electrones sin compartir tenga, hay más capacidad de formación de puente de hidrógeno. Y otra, la disposición de la molécula en el espacio. En todo caso, chicos, aquí el agua tiene mayor intensidad de los puentes de hidrógeno por ser la molécula más polar y además por tener mayor cantidad de pares de electrones sin compartir, que le atribuye la capacidad de tener mayor posibilidad de formación de puentes de hidrógeno. Entonces, si ordenamos los puentes de hidrógeno, el de menor capacidad e intensidad sería el NH3 y el de mayor sería el H2O. En función de eso ya puedo organizar mis fuerzas intermoleculares. El de menor es el CH4, luego seguiría el NH3 y el de mayor intensidad el H2O por su mayor capacidad de formación de puentes de hidrógeno, por su mayor intensidad en los puentes de hidrógeno. Y nuevamente podemos vincular ya sea con el punto de fusión o con el punto de ebullición. Con cualquiera de las dos propiedades, también el orden es directamente proporcional. A mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, mayor punto de ebullición o fusión. Entonces, este sería lo que estamos prediciendo a través de las fuerzas intermoleculares, el orden de los puntos de ebullición de estas sustancias. Ahora, comparemos, chicos, veamos en bibliografía. Cuéntenme si es que si hemos hecho bien esta predicción. Entonces, ayúdenme buscando y me cuentan cuáles son los puntos de ebullición. El punto de ebullición del CH4 es 161, menos 161,6. El siguiente es de menos 33,34. Y el otro es de 100. Ajá, muy bien, chicos. Miren, hemos predicho ya bien, estamos de acuerdo, estamos acorde a la parte bibliográfica también. Entonces, entre menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición, menos 162. Entre mayor fuerza intermolecular, más punto de ebullición, 100 grados centígrados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Profe, o sea que para ver cuál es o sea, el puente de hidrógeno que tiene más, digo, las fuerzas intermoleculares de aquí, cuál es la mayor entre el agua y el NH3, ¿es por lo que, o sea, la cantidad de electrones libres que hay o cómo? Sí, podríamos decir que por la cantidad de pares de electrones sin compartir. También sumado a que esta molécula es más polar que la del NH3. El NH3 solo tiene un par de electrones sin compartir. El H2O tiene dos pares de electrones sin compartir que hacen una suma de vector más grande. En realidad es una combinación de todo. Sí, es una combinación de todo. Y generalmente, chicos, el H2O
va a ser el que tenga mayor intensidad en los puentes de hidrógeno. El H2O, el agua, es una de las moléculas más polares. Y también va a tener es una de las moléculas con mayor intensidad en sus fuerzas intermoleculares también. Bien, vamos al siguiente ejercicio, chicos. En el siguiente ejercicio vamos a ordenar igual de manera creciente las fuerzas intermoleculares de las siguientes sustancias no polares. Aquí les estoy dando como dato adicional que son no polares, pero por eso no quiere decir que usted puede dejar de hacer el procedimiento. Tiene que hacer el procedimiento. Estructura de Lewis, geometría electrónica, gráfico de los vectores, suma de los vectores, momento dipolar, polaridad y fuerzas intermoleculares. Entonces tenemos aquí CH4, SiH4, GeH4, germanano, y SNH4, hidruro de estanio. Vamos a comparar estas 4 moléculas, estas 4 sustancias. Por favor, haga el procedimiento, 4 minutos para esto y ya comparamos.
Bien, entonces más o menos así deberíamos tener nuestro procedimiento. Todas son geometrías electrónicas tetraédricas y tienen los mismos vectores, ya sea carbono-hidrógeno en el CH4, silicio-hidrógeno en el CIH4, germano-hidrógeno en el GH4 y estanio-hidrógeno. Como son mismos vectores, al sumarse dan una resultante igual a 0 y por lo tanto son moléculas no polares. Como moléculas no polares solo tienen fuerzas de dispersión. Pues ahora, como todos solo tienen fuerzas de dispersión, entonces hay que fijarnos en el peso molecular. Mire el peso molecular, chicos. Tenemos 16, 32, 76 y 122. Entonces ahí sí hay diferencia, ¿no? De 16 a 32 es el doble, de 32 a 76 es más del doble. De 76 a 122 es casi el doble, entonces miren, el tamaño sí aumenta de la molécula. No es como 2 o 3 gramos por mol de diferencia, no. La diferencia ya es el doble para cada una de las moléculas. ¿Sí? Bien. Entonces, como solo tenemos fuerzas de dispersión y los pesos moleculares son los que determinan las fuerzas de dispersión, entonces podríamos primero organizar los pesos moleculares. Entonces, en orden creciente, el de menor sería CH4, luego tendríamos el SiH4, y luego el SNH4. Y con eso pues ya podríamos también las fuerzas de dispersión. Que tendrían pues el mismo orden, ¿no? Y con esto también las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas intermoleculares serían la suma de todas las fuerzas, aquí solo hay fuerzas de dispersión, entonces las fuerzas intermoleculares tendrían el mismo orden. Y con esto pues también el punto de ebullición de la sustancia sería en ese mismo punto de ebullición. El menor le correspondería al de menor fuerza intermolecular, CH4, y el mayor le corresponde al SNH4 de mayor intensidad. Entonces, nuevamente, chicos, porfa, ayúdenme con los valores de puntos de ebullición para verificar esta conclusión. Del primero es menos 161. Del segundo es menos 112. Perdón, Menos 88, menos 5. menos 88. Ah, la primera es, sí, sí. A ver,
La primera es -161, la segunda es -112, 112, -188, -152. El último -52. Sí, Ya. Bien, chicos, miren, otra vez concordamos con nuestras predicciones. CH4 de menor intensidad de fuerzas intermoleculares tiene el menor punto de ebullición. El SNH4 de mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares tiene más o mayor el punto de ebullición. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces seguimos, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos con las siguientes moléculas. Vamos a ordenar de forma creciente la intensidad de las fuerzas intermoleculares de las siguientes sustancias. Y estas siguientes sustancias son moléculas diatómicas. Diatómicas. Entonces, ¿qué había que hacer para considerar o para encontrar la polaridad de moléculas diatómicas, chicos? ¿Alguien se acuerda cómo determinar polaridad de moléculas diatómicas? Chicos, ya solo nos falta esta clase, ya vamos acabando el día. Así que pongámosle ganas, sí, pongámosle ganas que ya mismo acabamos. Sí, voy a poner un sondeíto para que se despierten porque a ver quién está o quién está durmiendo. Pues ahí está el sondeo. Chicos, voy a poner otra preguntita, por eso voy a cerrar el sondeo. Y una vez voy a preguntar lo otro, ¿sí?
Ahora sí, ya tenemos 2 preguntas, entonces con eso ya. Ahora sí, respondan las 2 preguntitas. Entonces, miren chicos, ustedes han sido 40 los del GR4 y solo estamos conectados 26. Los que hayan respondido correctamente los dos se van a ganar una décima por estar en clases y por haber respondido correctamente, ¿sí? Entonces, déjenme ver una cosa nada más. Porfa, me hacen acuerdo cuando ya tengamos las notas, me dicen, profe, hicimos un sondeo en donde nos regaló una décima. Entonces, yo vengo acá a este sondeo y busco quién respondió bien, las dos. Y se habrá ganado una décima por estar en clases y por haber respondido bien correctamente los dos. Entonces, chicos, la polaridad de moléculas poliatómicas no se determina con diferencia de electronegatividades. La respuesta correcta era no. Se hace el proceso para la suma de vectores. En cambio, en moléculas diatómicas sí se hace la determinación de la polaridad por diferencia de electronegatividades. Entonces, vamos nuevamente acá. Pues por favor, chicos, ayúdenme con las diferencias de electronegatividades de estas moléculas.
y ya comparamos. Ayudan con el valor exacto en cada uno, porfa, chicos. ¿En la diferencia o de cada uno de? Es la diferencia de cada molécula. El primero me salió 0,9 con los tabladores de la tabla. Ujú. 0,7 y el otro 0,4. Muy bien, miren entonces. Claro que esto, aunque no hubiéramos tenido los valores, podríamos haber determinado. ¿Por qué? Porque los elementos, el cloro, el bromo y el yodo, están en la familia 7A, organizados como cloro, bromo y yodo, así en la familia. Y recuerden que la electronegatividad tiene una tendencia creciente hacia arriba. Entonces el de mayor electronegatividad será el cloro. Y comparándole con el hidrógeno, entonces el de mayor electronegatividad, el de mayor diferencia va a ser la molécula del HCl porque el cloro tiene mayor electronegatividad. Pues también así, a pesar de que no nos den los valores de electronegatividad, con la tendencia de electronegatividad también podríamos saber que la molécula del HCl va a tener mayor diferencia de electronegatividad porque el cloro es más electronegativo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí las fuerzas intermoleculares, como es una molécula polar, serían fuerzas de dispersión y dipolares para todas ellas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ¿cómo organizamos las fuerzas intermoleculares? Pues primero organizamos las fuerzas de dispersión. Y las fuerzas de dispersión van de acuerdo al peso molecular. Entonces, el de menor peso molecular, el HCl, tiene la mayor intensidad, la menor intensidad. Y el de mayor peso molecular tendría la mayor intensidad, en este caso el yoduro de hidrógeno. Ahora bien, ¿qué pasa con las fuerzas dipolares? Recuerden que las fuerzas dipolares, en cambio, están en función de la polaridad de la molécula. Y aquí la polaridad de la molécula está en función de la diferencia de electronegatividades. Entonces, si es que es así, la mayor diferencia de electronegatividad le pertenece a la molécula del HCl y la menor le pertenece a la molécula del HI. Entonces aquí otra vez estamos en una contradicción, digamos. ¿Cómo organizamos? Sí, la molécula del HCl tiene la menor intensidad de la fuerza de dispersión, pero la mayor intensidad de la fuerza dipolar. Y en cambio la del HI tiene igual la mayor intensidad de la fuerza de dispersión, pero la menor intensidad en la fuerza dipolar. En este caso, chicos, miren, en este caso prevalece las fuerzas de dispersión. Prevalecen las fuerzas de dispersión. Entonces, si me piden organizar las fuerzas intermoleculares, organizaría en función de las fuerzas de dispersión. Entonces, primero, la del HCl con menor intensidad, luego la del HBr y por último, de mayor intensidad del HI por su mayor peso molecular. Y con eso también los puntos de ebullición. Los puntos de ebullición quedarían así mismo en ese mismo orden.
para el HCl el menor punto de ebullición, para el HBr mayor a este, y el de mayor punto de ebullición sería el del yoduro de hidrógeno. Entonces, podemos buscar los puntos de ebullición de estas sustancias en la bibliografía. Solo que aquí en estos compuestos hay que tener un poquito de cuidado porque el HCl puede ser cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico. ¿Sí? Ojo con esto, voy a ponerle por acá. El HCl puede ser cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico. La misma nomenclatura se utiliza para los dos, pero no son lo mismo. El cloruro de hidrógeno es el compuesto puro de HCl y está en estado gaseoso y es puro. Y en cambio, el ácido clorhídrico es una solución acuosa. Y al ser una solución acuosa, pues es una mezcla de agua más cloruro de hidrógeno. Pues para saber los puntos de ebullición hay que buscar de las sustancias puras. En este caso hay que buscar del cloruro de hidrógeno, del bromuro de hidrógeno y del yoduro de hidrógeno. No como ácidos. Como ácidos son soluciones, tienen agua y el compuesto puro. Entonces no buscamos como ácidos, buscamos como cloruro, yoduro y bromuro. Dije una pregunta. Digamos. Siempre va a prevalecer la fuerza de dispersión. O sea, si hacemos otro Sí, ejercicio así similar, siempre va a ser así. sí, si tenemos este tipo de situaciones en donde el mismo compuesto tiene mayor fuerza de dispersión y menor fuerza dipolar, y la diferencia de pesos moleculares es bastante grande, como lo ven aquí. La diferencia del peso molecular es bastante grande, de 36 a 81, más del doble. De 81 a 128 es casi el doble. Entonces, la diferencia de pesos moleculares dice que la fuerza de dispersión también va a ser bastante diferente. Entonces ahí prevalecen las fuerzas de dispersión. Se tienen por ahí ya los datos de puntos de ebullición, me los dan. El primero es menos 85,05 grados. Menos 85. El segundo es menos 67. Y el último es menos 35,30. Bien, chicos, entonces otra vez lo que habíamos predicho se cumple. A menor intensidad de fuerzas intermoleculares tiene el menor punto de ebullición y el de mayor intensidad tiene el mayor punto de ebullición. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? El punto de ebullición no importa si le tomamos en centígrados o en Kelvin. No, solamente que tienen que estar en las mismas unidades todos para poder comparar.
Bien. Entonces, chicos, con esto hemos visto varios casos de cómo ordenar las intensidades de fuerzas intermoleculares. Entonces usted en su aula virtual, sí, en su aula virtual tiene el cuaderno de trabajo. La primera parte del cuaderno de trabajo es un repaso sobre estructuras de Lewis, geometrías electrónicas y polaridades. Entonces esto, con el resumen que usted hizo, pues lo puede desarrollar tranquilamente. Es parte de lo que usted debería hacer para tener un buen control de deberes y un buen examen. Y los siguientes son ya ejercicios con aplicación a fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aquí. Y hasta aquí, hasta estos ejercicios tendríamos para el control de deberes de la primera semana de enero. Y hasta aquí también el examen del viernes 7 de enero. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Hagamos entonces el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio. A partir de los siguientes datos y nos dan dos sustancias, fluoruro de metilo y yoduro de metilo. Los pesos moleculares, los momentos dipolares y las temperaturas o puntos de ebullición. Y me dice, explique la variación de los puntos de ebullición de fluoruro y el yoduro de metilo en términos de las fuerzas intermoleculares. Cuando nos digan, chicos, que debemos explicar o justificar en función de las fuerzas intermoleculares, hay que hacer todo el procedimiento. Entonces hagamos el procedimiento para estas dos moléculas, desde estructura de Lewis hasta tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? 4 minutitos, chicos, por favor.
Bien, entonces. Entonces, para los dos compuestos, este sería el procedimiento hasta llegar a encontrar que son sustancias polares, porque tienen un dipolo de enlace diferente. 3 dipolos que son carbono-hidrógeno, pero uno que es carbono-flúor en la molécula del fluoruro de hidrógeno y carbono-yodo en la molécula del yoduro del yoduro de metilo. Entonces serían moléculas polares, tendrían fuerzas de dispersión y fuerzas dipolares. Entonces, para poder explicar los puntos de ebullición, entonces hacemos lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Ordenar en función de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Entonces, primero, con el peso molecular, el CH3F tendría el menor peso molecular y el CH3I, con lo que podríamos organizar las fuerzas de dispersión. El de menor sería el del CH3F y el de mayor el del CH3I por su mayor peso molecular. Ahora, respecto a la polaridad, el de mayor polaridad sería el CH3F, tanto por lo que nos dan como dato en la tabla, momento dipolar del CH3F mayor, como con lo que podríamos haber obtenido de estos dos gráficos de las geometrías electrónicas. ¿Por qué? Porque como hay un momento, un vector que está representando el enlace carbono-flúor, ese módulo es más grande que el módulo del enlace carbono-yodo. Entonces, si tenemos en ambos casos, digamos, la resultante de los 3 enlaces carbono-hidrógeno como el mismo, pero el vector carbono-flúor ligeramente mayor que el vector carbono-yodo, entonces el momento dipolar resultante para la molécula del fluoruro de metilo va a ser más grande que la de el momento dipolar resultante de la molécula del yoduro de metilo. Entonces también, tanto por la tabla como por esta suma de los vectores, podríamos decir que la polaridad del fluoruro del metilo es más grande que la polaridad del yoduro de metilo. Y con eso, pues, las fuerzas dipolares también estarían organizadas de la misma forma. Para el fluoruro de metilo sería el de mayor fuerza dipolar que el del yoduro de metilo. Entonces aquí tendríamos otra vez una contradicción, ¿no es cierto? La molécula del fluoruro de metilo sería de menor intensidad en la fuerza de dispersión, pero de mayor intensidad en la fuerza dipolar. Pero ¿qué habíamos dicho para las fuerzas intermoleculares? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál prevalece para las fuerzas intermoleculares, chicos? La de dispersión. La fuerza de dispersión. Exacto. Entonces, el CH3F tendrá menor intensidad que el CH3I.
El CH3I es mayor, tiene mayor intensidad por su peso molecular. Y con eso también podríamos prever los puntos de ebullición. Para el CH3F debería ser el de menor punto de ebullición y el de mayor punto de ebullición el CH3I. Entonces, de acuerdo a esto, si organizamos los puntos de ebullición, menos 78 dice para el CH3F y menos 42,4 para el CH3I. ¿Qué quiere decir? Que hemos concluido de la misma forma, de acuerdo, pero en función de las fuerzas intermoleculares. Todo esto debería ser la justificación si me piden justificar con las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos al siguiente ejercicio entonces, ¿sí? El siguiente ejercicio dice, considere las sustancias CH4, CH3OH, CH3Br y CH3I y los puntos de ebullición normales, menos 164. Aquí hay que corregir, había un menos en su libro y es un más 64, más 64, 3,6 y 42,4. Y dice empareje a cada sustancia con el punto de ebullición que le corresponde. Justifique. Entonces, igual, para emparejar el punto de ebullición, una estrategia podría ser ordenar de manera creciente las intensidades de las fuerzas intermoleculares de estas sustancias. Y una vez ordenado, pues determinar también en orden o asignar en orden de manera creciente estos puntos de ebullición, como hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primerito? Pues hacer el proceso hasta determinar las fuerzas intermoleculares de estas 4 sustancias. Porfa, chicos, hagan 4 minutos para esto. 5 minutos porque están un poco más, son 4 sustancias. Tendríamos CH4, CH3OH, que es un alcohol,
Bueno, de estos tres compuestos estaba bastante sencillo. Un poquito diferente podría ser del CH3OH, ¿no? Que es un alcohol. Entonces, graficando la geometría, la estructura de Lewis primero, tendríamos esto. El OH es el grupo funcional del alcohol. Y esta molécula tiene dos centros. El primer centro es el carbono, que tiene 1, 2, 3, 4 pares de electrones estereoactivos. Es decir, geometría electrónica tetraédrica. Luego tiene un segundo centro que es el oxígeno. En el oxígeno también tendremos 1, 2, 3 y 4 pares de electrones estereoactivos. También su geometría electrónica es tetraédrica. Como hay dos centros, hay que unir las dos geometrías por un vértice para representar estos dos centros para así tener la molécula completa. Allí estarían los dos tetraedros. En el centro del primero estaría el carbono, en los vértices los hidrógenos. En el otro estaría el oxígeno unido al carbono, al hidrógeno y los dos pares de electrones no compartidos. Entonces ahí los vectores dipolo de enlace tendríamos 1, 2, 3 y también uno con el oxígeno. Estos tres se suman y darían una resultante que estaría dirigido hacia el oxígeno. Luego tenemos aquí dos dipolos atómicos. Con esos dipolos atómicos ya no se anularía el momento dipolar, entonces el momento dipolar sería diferente de cero, por lo tanto esta es una molécula polar. Siendo una molécula polar, entonces, ¿cuáles son sus fuerzas intermoleculares? Tendríamos fuerzas de dispersión porque están en todas. ¿Y qué otra fuerza habría aquí, chicos? Miren que aquí hay un enlace oxígeno-hidrógeno. Puente de hidrógeno. Exacto, puente de hidrógeno. Ajá. Las otras dos también serían moléculas polares y también tendríamos fuerzas intermoleculares, fuerzas de dispersión. Y como son moléculas polares, no hay puente de hidrógeno por si acaso. La que sería una fuerza dipolar. Lo mismo, igualito, para la molécula del iodo de metilo. Entonces, chicos, miren, podríamos organizar ya la intensidad de fuerzas intermoleculares. ¿Cómo? ¿Cuál sería el de menor intensidad? ¿Cuál de estas moléculas tendría la menor intensidad en sus fuerzas intermoleculares? Ojo también, por si acaso, podríamos poner como datos adicionales los pesos moleculares de cada una de las sustancias. El CH4, 16 gramos por mol.
del CH3OH. Alguien que me dé viendo por ahí, por favor. 32. 32. Escuché bien. Solo me falta del CH3BR. $95. ¿Ya? Entonces, muy bien. De estas cuatro moléculas, ¿cuál sería la que tiene menor intensidad en sus fuerzas intermoleculares? CH4. Exacto, CH4 porque sería el que tiene únicamente fuerzas de dispersión. Y además es una molécula pequeña, ¿no? Muy bien. Ahora, de las otras tres, ¿podría decir cuál de ellas tiene mayor intensidad? Sí, la de mayor intensidad es el alcohol por el puente de hidrógeno. Por el puente de hidrógeno tendría la mayor intensidad. Muy bien, ahora, ¿cómo organizamos de estas dos moléculas? De estas dos moléculas, el peso molecular, en función del peso molecular, la molécula del bromuro de metilo tendría menor peso molecular que la del yoduro de metilo. Y en función de la polaridad, en cambio, la del bromuro de metilo tiene mayor polaridad que la del yoduro de metilo, porque el vector carbono-bromo es mayor que el vector carbono-yodo. Hay más diferencia de electronegatividad entre bromo-carbono que entre el yodo-carbono. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos esto, chicos? ¿Qué prevalece aquí? ¿Cuál prevalece? La de la fuerza de dispersión. La fuerza de dispersión que está relacionada con el peso molecular. Entonces prevalece la fuerza de dispersión. Con eso entonces podríamos organizar ya en función de las fuerzas intermoleculares y tendríamos el de menor de entre los dos sería el CH3BR por menor peso molecular y el de mayor sería el CH3I por su mayor peso molecular. El alcohol tiene mayor intensidad por su puente de hidrógeno y entonces ahí podríamos organizar ya los puntos de ebullición que nos dieron como dato. Pues el menor punto de ebullición le debe corresponder al CH4 porque es el de menor intensidad. Entonces aquí es el de menor punto de ebullición, es menos 164. Y el mayor punto de ebullición en cambio a la molécula del alcohol. El mayor punto de ebullición dice 64,96. Y de entre los dos, pues el 3,6 al bromuro de metilo y el 42,4 al yoduro de metilo. Eso sería de acuerdo al orden de fuerzas intermoleculares. Y chicos, si es que quieren, porfa, busquen en bibliografía cuántos son, si están correctos estos puntos de ebullición. ¿Alguna duda, chicos?
No tenemos dudas. Bien, chicos, hasta aquí tendríamos el control de deberes y el examen de la primera semana de diciembre. Y hasta aquí creo que nos podríamos quedar con las clases del día de hoy, si es que no tienen ninguna otra pregunta. Y bueno, como de aquí ya nos vemos el otro año, chicos, muchas gracias por asistir el día de hoy a la clase. Y pues les deseo un muy bonito 2022. Pasen con sus seres queridos, disfruten mucho la Navidad, disfruten, hagan cosas diferentes. También estos días, distráigase, recárguense de energía. Y también pues trabaje un poquito, estudie un poquito. Igual que yo, vamos a estar trabajando. Yo también tengo un montón de trabajo acumulado con ustedes y con mis otros cursos. Vamos a estar igual trabajando, poniéndole ahí ñeque para que tengamos un buen año 2022. Y plantéense nuevos objetivos, objetivos bonitos, objetivos chéveres, diferentes, ¿no? Si me gusta cocinar, aunque sea, voy a hacer algo diferente. Si me gusta jugar videojuegos, voy a ver algo diferente. Si me gusta hacer deportes, voy a hacer ahora deportes. Póngase objetivos chiquitos, que los objetivos son como el agua para el cuerpo, los objetivos son para el alma. Entre más objetivos pequeños que cumpla tenga, es como que nuestro pensamiento, nuestra alma se va también fortaleciendo un poquito más. Eso sería, chicos, y pues que tengan un lindo año. Les mando un abrazo, aunque sea a la distancia. Voy a prender la cámara para que sientan, aunque sea el abracito, así sí. El abracito. Un abracito para todos y que disfruten mucho la última semanita de su 2021. Eso sería, chicos, y nos vemos ya la siguiente semana. Gracias, Hasta luego, Inge. profe. Igualmente que la pases bien. Gracias, Gracias. chicos. Hasta luego, Igual. Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Inge, disculpe, Dime. dijo el control el miércoles y el examen el viernes, ¿verdad? Sí. En primera instancia ese sería el itinerario. El control el miércoles y el examen el viernes a las 7. A las 6 de la tarde, perdón. Viernes 7 a las 6 de la tarde. Ya, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Ya.